Hola queridos hermanos, queridos amigos. Estamos ya listos, preparados para tener un día más, un estudio bíblico, un nuevo estudio bíblico. Y bueno, hoy es sábado y es 11 de septiembre. Aquí en Cataluña es fiesta, es festivo, es el Día Nacional de aquí de la Comunidad Autonómica de Cataluña. Y bueno, un día como hoy pues también se conmemora los atentados con aviones suicidas en el Pentágono, en las Torres Gemelas. Han pasado 20 años ya desde que pudimos muchos ver en directo por televisión cómo esos lugares eran atacados por actos terroristas. Fue realmente algo muy impactante estar viendo por televisión en tiempo real cómo las Torres Gemelas de Nueva York eran atacadas por terroristas con aviones civiles. Y bueno, y no nos deja de emocionar, conmocionar ver el drama humano. A Dios le conmueve. Cristo, cuando fue hombre y se expresaba como nosotros, como hombres, cuando veía el sufrimiento en los demás se conmovía. Así fue cuando vio a todos los amigos de Lázaro y familia allí llorando, dice que Jesús lloró. Este es un mundo de dolor, de sufrimiento, y Dios no es indiferente a todo lo que ocurre a nuestro alrededor, a todo ese sufrimiento que constantemente está ocurriendo en este mundo. Y aunque pudiera parecer que Dios está al margen, no lo está, está muy implicado, nos tiene a nosotros, somos sus hijos. Nos ha dejado la misión de una forma muy específica de que prediquemos su palabra, el Evangelio, a todas las naciones, porque de esa forma, queridos hermanos, los hombres tienen esperanza. La nueva vida en Cristo da una nueva oportunidad a todos para dejar atrás este mundo de dolor y de sufrimiento y poder mirar al futuro, a un mundo que vendrá nuevo, cielos nuevos y tierra nueva, una nueva creación donde no habrá más sufrimiento, no habrá más dolor. Entonces, bueno, vamos a estar hoy estudiando, hoy sábado 11 de septiembre del 2021, vamos a estar estudiando en una serie que nos ocupa, que hemos titulado Tu nueva vida en Cristo. Entonces, hoy vamos a tratar uno de los temas también fundamentales de nuestras vidas en Cristo, nuestra nueva vida en Cristo, que es acerca de la tentación. Vamos a titular este estudio Venciendo a la tentación. Que bueno, si alguien pues no es tentado, si alguien no tiene este problema, pues ya no cal que escuches el estudio bíblico de hoy. Pero me parece que nadie se escapa a esta situación. Todos atravesamos las tentaciones, todos somos tentados y por lo tanto es un tema siempre presente en nuestras vidas y como materia de estudio bíblico. Seguro que hoy Dios nos dirá algo nuevo, aprenderemos alguna cosa más. Dios nos llama la atención y nos ayuda y su palabra siempre nos bendice. Bienvenidos a todos. Lo primero que vamos a hacer es una oración para pedir al Señor que Él nos dirija y nos ponemos con el estudio. Vamos a orar. Señor, gracias porque aquí estamos un día más preparados para estudiar tu palabra. Qué bueno, Señor, que nos podamos reunir hermanos de diferentes partes de este mundo. Gracias porque tú estás con nosotros, tú nos cuidas, tú nos bendices. Tú eres el Señor del cuerpo que es la Iglesia, Cristo es la cabeza. Por eso nos sentimos parte de esa Iglesia universal en la que tú operas, en la que tú te mueves. El Espíritu Santo está ahí llevándonos. Y hoy buscamos nuevamente el alimento espiritual y venimos a tu palabra con la fe y con la seguridad de que tú nos vas a decir algo nuevo. Tu palabra que es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, nos expone y muestra en nosotros las cosas que están mal, las que tienen que ser cambiadas. Tú sigues tratando porque nos amas con cada uno. Por eso presentamos este tiempo que vamos a estar así juntos, pidiendo que tú nos dirijas, pidiendo tu dirección
y que sea el Espíritu Santo el que nos guíe a toda la verdad. Llévanos en tus manos, Señor, y danos sabiduría. Bendice a cada uno de mis hermanos que escucharán este estudio. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues como os decía, hoy vamos a estudiar en esta serie Tu nueva vida en Cristo y vamos a hablar sobre cómo vencer la tentación. Así vamos a estar hablando y es un tema que nos atañe y con el que todos batallamos y nos sentimos identificados. Confiamos que el Espíritu Santo nos guía a lo que tenemos que decir para que podamos aprender y estar en la voluntad del Señor. Pero antes de entrar en el estudio, como hacemos siempre, pues me gusta repasar los hermanos que habéis escrito. Un saludo en este chat en directo. Benito ha escrito buenas noches. Miriam también, buenas noches. Alina, buenas noches. Ana Rita, bendiciones también para ti. David, Liliana y David y Daniela, los dos hijos, también está ahí toda la familia. Buenas noches. Noé Guevara, buenas tardes. Qué bien, dice Noé, lluvia de bendiciones. Aunque no nos conocemos físicamente, pero estamos unidos en Cristo. Es una gran verdad más allá de la distancia. Al apóstol Pablo le pasaba eso. Había hermanos de iglesias que ni se conocía y ni siquiera Pablo tenía lo que nosotros tenemos hoy en día, internet, que podemos escribirnos en tiempo real, podemos saber que estamos ahí, podemos interactuar. Pablo no, pero él escribía cartas a hermanos que no había visto nunca en persona, sino que conocía por referencia y les escribía pues sintiéndolos parte de ellos. Así que eso en Noé es obra del Espíritu Santo en nuestra vida, es algo que el Señor hace. Beatriz, buenas noches, bienvenida. Y Maritza, buenas tardes, por allí por Ecuador todavía es por la tarde, aquí ya está oscuro, oscureciendo. Luz Bañuelas, en México también es por la tarde, buenas tardes Luz. Y Carmen, bendiciones también para ti, bienvenida. Juan Bermudo, buenas tardes, bendiciones, gracia y paz, dice Juan Bermudo. Qué bueno volver a veros un día más. Prepara tu Biblia porque hoy tenemos un tema importante. Cómo vencer la tentación, cómo hacer frente a la tentación. Sabes, todos somos tentados y si eres cristiano, eres hijo de Dios, tenemos que saber dónde nos encontramos para poder soportar y vencer la tentación, ya que la tentación nos lleva al pecado y eso genera tensiones en nuestra vida, eso genera frustración, eso nos quita el gozo, nos quita la paz. Así que es un tema que tenemos que conocer bien y tenerlo controlado, porque de ello depende vivir esa vida abundante que Cristo nos ofrece. La palabra tentación tiene un significado distinto para cada persona. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, lo que a mí me tienta, a lo mejor a ti no. Entonces, hay personas que su tentación puede ser la compra compulsiva, el placer de comprar. Hay personas que tienen la casa llena de objetos, de cosas que ni usan, pero el comprar les genera una gran satisfacción, placer. Hoy en día es un gran peligro porque se puede comprar fácilmente por internet, ya no necesitas ni siquiera ir a la tienda. Te metes en cualquiera de estas plataformas tipo Amazon o algo así y encuentras ahí lo que se te pueda ocurrir y más. Y claro, y ni siquiera tienes que sacarte dinero del bolsillo para pagar, todo es electrónico, pero ese dinero lo tienes que poner y la tarjeta de crédito después a final de mes te lo reclama. Puede ser que para otro la tentación sea la mentira, viene de la vida vieja, habituado a mentir y a veces por temor a decir algo, por tratar de encubrir algo, lo más fácil es mentir. Para otro la palabra tentación puede que tenga que ver con la comida, que no le basta con disfrutar de una buena comida, sino que después entre horas está ahí la tentación, que si el chocolate, que si los pastelitos, que si la cosita que hay por ahí, y cuando ya uno se siente saciado por la gula, aún quiere seguir comiendo más.
Para otro, la tentación puede ser cualquiera de otro tipo de adicciones, sea el alcohol, sean las drogas, sea el tabaco, sea cualquier otro tipo de adicción. Todo lo que sea adicción es un pecado y por lo tanto somos tentados en ello. Para otro, la tentación puede ser que tenga en una lucha con apetitos sexuales, con cosas que no son sanas referentes al sexo, y así pues podríamos ir haciendo una lista muy larga. Por eso os decía que cada uno contempla la palabra tentación desde su propia perspectiva, desde su propia lucha, pero todos somos vulnerables a todo. O sea, la palabra de Dios dice que el que esté firme mire que no caiga. A veces yo sé que tengo esa debilidad, ese punto débil en el que soy tentado constantemente, y eso me lleva a confiarme en otras cosas en las que yo me creo fuerte, pero la palabra de Dios nos enseña que a veces donde nos creemos más fuertes es donde podemos fallar, así que todos somos vulnerables a ser tentados en todo. De hecho, si contemplas en la Biblia a los personajes bíblicos que eran fuertes en algunos aspectos de su vida, precisamente donde eran fuertes es donde fallaron. ¿Dónde falló Abraham? En su falta de fe. Y mira que Abraham tenía fe, se le ha llegado a llamar el padre de la fe. Pero precisamente falló en la fe cuando se acercaban a Egipto y tuvo temor al pensar, mi esposa es muy guapa, a ver si por quedarse con ella me van a matar a mí, para que ella quede libre. Así que Sara, mira, si te parece vamos a decir que eres mi hermana. Falló en la fe. Moisés, dice la Biblia, que era el hombre más manso de la tierra, o sea, tenía un gran dominio propio, pero cuando descendió del Sinaí y vio la idolatría del pueblo, no se pudo contener y rompió las tablas que Dios le acababa de dar, las tablas de la ley. Y en otra ocasión, cuando Dios le dijo, háblale a la roca, él, en lugar de hablarle, le golpeó 2 veces. Bueno, a veces allí donde nos sentimos fuertes es donde podemos fallar, donde podemos estar pecando. Así que siempre tenemos que estar alerta en todo. Pero claro, hay debilidades que son nuestra batalla diaria. Hay esos puntos débiles en los que somos tentados una y otra vez, y es donde se convierte en nosotros una verdadera lucha en la que, como antes os decía, si no sales victorioso, eso te genera frustración, te genera un desencanto, te quita el gozo, la paz, interfiere en tu comunión con Dios, te hace perder el estar atendiendo otras necesidades, otras obligaciones en nuestra vida cristiana, y sin duda es algo que tenemos que saber lo que la Biblia dice para ser vencedores. Y escúchame bien, no importa con lo que tú estés luchando, tienes que saber que no estás solo. No eres que tú eres un caso raro entre todos los demás creyentes. No, tu lucha es algo muy frecuente. No eres la única persona que tiene dificultades para tomar las decisiones correctas en tu vida. Es un tema muy frecuente en el cristianismo y en la gran mayoría de cristianos. Es un tema que nos atañe a todos. ¿Y qué podemos decir? ¿Qué es la tentación? ¿Cómo podríamos definir la tentación? Bueno, pues la tentación podríamos decir algo así como que es la atracción a cometer un acto imprudente o inmoral, y especialmente la tentación viene ofreciéndonos una recompensa, o percibimos una gratificación, o sea, es algo que tus sentidos desean, y la tentación viene en esa forma, en satisfacer una recompensa, provocar un placer, saciar un deseo que te nace de dentro. Eso es la tentación, pero en algo insano, en algo que no es apropiado, en algo que es perjudicial, en algo que te lleva a lo que denominamos pecado. Tener que decidir cada vez que somos tentados genera mucha tensión, y parte de ceder a la tentación es para librarnos de esa tensión. O sea, hay toda una mecánica en el acto de ser tentados y salir victoriosos o pecar. Y es que cuando tú eres pecado,
cuando tú eres tentado, perdón, tú ya no te conformas a pecar. ¿Por qué? Porque si eres hijo de Dios, ahora tienes conocimiento de lo que es el pecado, ya no eres una fábrica de pecados, no practicas el pecado y por lo tanto resistes el sucumbir al pecado, porque tu conciencia ahora ya te dice esto es pecado, esto ofende a Dios. Cuando una persona no conoce a Dios le da igual pecar. Esa es la diferencia entre uno que no cree y uno que sí cree. Si hay por ahí alguno que está escuchando y le da lo mismo el pecado y pecas y la tentación y no te enfrentas a ella ni te sabe mal, entonces te tienes que plantear si realmente has creído de verdad en el Señor. Pero si a ti te pesa el saber que has pecado, si tienes una batalla con la tentación, bueno, hay una parte positiva en eso y es que quiere decir que no te conformas con el hecho de pecar, te enfrentas a ello. Después veremos si caes siempre como derrotado y pecas, ¿por qué? Ya vamos a hablar de todo eso. Pero vamos por parte. Cuando tú luchas con la tentación, eso genera una verdadera tensión. Podemos hablar realmente de una guerra, de una batalla en tu interior. Hay dentro de ti una parte que quiere cometer ese acto, pero hay otra parte dentro de ti que se rebela contra el hecho de cometerlo porque sabes que está mal. Y como os decía antes, a veces parte de lo que nos conduce a sucumbir a la tentación es precisamente ceder para eliminar esa tensión, porque nos cansa, porque nos molesta, porque es incómodo y entonces, ¿sabes qué? Te rindes a la tentación y ya después ya has pecado, ya te quedas ahí como libre de esa batalla. Mira, la buena oposición puede parecer poco atractiva así superficialmente, en tanto que la negativa tiene un atractivo especial. O sea, resistir me lleva a sentirme mal y si sucumbo, por lo menos tengo una recompensa, que es lo que esa parte de dentro de mí busca, ¿no? Por eso cedemos a la tentación, para recibir el caramelito. En un niño, que tú le pongas ahí una bandeja llena de chuches delante de ellos, pues va a ser muy difícil que se resistan a comerse las chuches. ¿Habéis visto algún programa de estos que ponen cámara oculta en una guardería, a lo mejor para ver cómo reaccionan los niños? A veces han hecho programas así, seguro que por YouTube se pueden ver. Y entonces a lo mejor le dejan ahí a los niños una tarta impresionante, y hay 2 o 3 niños ahí, con cámaras ocultas, ellos no saben que los están vigilando, y entonces dejan ahí una tarta impresionante y le dicen, no podéis tocar la tarta, vamos a celebrar una fiesta y esta tarta está preparada para esa fiesta. Tenéis que saber aguantar porque después no la comeremos. Pero ahora no se puede tocar, ¿estamos de acuerdo? Y los niños todos convencidos, sí. ¿No la tocaréis? No. Y se va el hombre. Y se quedan solos, con la tarta delante de ellos, impresionante, la tarta de chocolate, con nata, en fin, exquisita. Y ahí los ves que de pronto al principio pues hablan entre ellos, intentan distraerse, pero tú los observas y ves que no pueden evitar mirar la tarta una y otra vez, los ojos se le van a la tarta y la miran de un lado y la miran de otro. A veces los ves que miran la tarta y miran hacia la puerta por donde se fue el hombre, ¿no? Y al final ves que uno se atreve a meterle el dedo, solo un poquito. Solo voy a probar un poquito. Y los otros se escandalizan. ¿Qué has hecho? Nos dijo que no la tocásemos. Pero el otro ya, como que la tocó, bueno, pues yo también por aquí, por el lado, que no se note mucho, un poquito. Y el otro también, y se van animando y al final están ya ahí comiéndose la tarta. Eso es una tentación. Y ese es un ejemplo de cómo sucumbimos a la tentación. Ahí está la tentación. Y la tentación aparece atractiva, es hermosa, nos ofrece algo. Es una oferta a satisfacer un deseo, en este caso es disfrutar del sabor tan bueno de esa tarta. Y poco a poco cada uno va enfrentando la tentación de una forma o de otra. Ese de solo lo pruebo un poquito, es como decir, bueno, no estoy pecando, es un pecadito pequeño, solo dije una mentirijilla.
Solo tomé esto pequeño que no era mío, pero si era poca cosa. Y tratamos de justificarnos, pero en el fondo tú sabes que has pecado y que no podemos entonces ya justificar. Sentimos tensión cuando estamos decidiendo entre lo que debemos o no debemos hacer. Y esa lucha no es imaginaria, no es simple, no, es real. Ese cuestionarnos, ¿lo hago, no lo hago? ¿Debo hacerlo o no debo hacerlo? No es solo un ejercicio intelectual. Si fuera así sería siempre fácil, porque yo lo analizo y no es bueno, pues no lo hago. Si es bueno, pues lo hago. Pero no es un ejercicio intelectual, tiene que ver con mucho más que eso. Es una verdadera guerra dentro de nosotros en la que lo espiritual tiene que ver lo carnal y lo espiritual. Allí en Gálatas dice que la carne y el espíritu se oponen entre sí. Es una lucha real. Lo habéis visto cuando yo era pequeño, me acuerdo en los dibujos animados de Walt Disney, dibujos así, que de pronto estaba el pato Donald ahí, y de pronto así en este oído se le aparecía como un patito, Donald también, pero con apariencia de demonio, y le decía: no, tienes que hacerlo porque mira, él te hizo y tú tienes que vengarte y devolverle mal por mal porque no sé qué. Y en el otro oído se le aparecía como un patito, así con forma como de ángel, y le decía a este patito: no lo hagas, no es bueno para ti, vas a continuar con una guerra que no conducirá a nada positivo. Y el demonio aquí le decía y el angelito aquí le decía, y veías que tenía... Yo me acuerdo que era niño y veía eso, y realmente me sentía identificado, porque a veces tu padre, tu madre te decían: no hagas esto, eso está mal, no lo hagas. Y tú tenías una lucha, ¿verdad? ¿Os pasaba a vosotros o solo me pasaba a mí eso? No, creo que es algo que nos pasaba ya a todos de pequeños. Aunque somos niños, llega un momento en una edad que tú ya tienes conocimiento, ya sabes lo que está bien y lo que está mal. Quizás con los años eso se va adormeciendo. Y por eso yo antes os decía que las personas que no tienen a Cristo les da igual si pecan o no pecan. A veces solamente es el miedo a ser sorprendidos, a tener que sufrir las consecuencias, porque el pecado a veces también trae consecuencias en forma de la ley. Si estás cometiendo un delito, puede volverse contra ti. Pero por lo general la conciencia está adormecida. Pero los niños saben, porque los padres están ahí vigilándolos sobre ellos, y los niños pues tienen esa batalla con la tentación. Mi padre me ha dicho que no haga esto, pero es que no puedo evitarlo, yo quiero hacerlo, me gusta, me atrae. Y cuando lo hacen y el padre o la madre viene y les dice: ¿has hecho eso? Entonces sigues pecando, porque entonces mientes. No, yo no he sido. No he sido, y están las pruebas del delito por todas partes. Me acuerdo una vez cuando el Daniel, mi hijo, era pequeño, y a veces se entretenía, se ponía en la ventana de cristal que daba a la calle, y ahí cuando en verano se colaba alguna mosca y se ponía por ahí por el cristal, entonces él cogía y ¡plas!, aplastaba las moscas contra el cristal. Y claro, se manchaba la mano, el cristal allí todo. Y entonces mi mujer, la Belén, le regañó: Daniel, no hagas eso, que es una marranada, ¿no ves lo que estás haciendo? Eso no se hace, porque está mal, está feo. Si hay una mosca, pues tú me dices y no sé qué y tal. Y un día se ve que estaba allí y había una mosca, y él sabía que le habían dicho: no mates las moscas, no hagas eso, no las mates. Pero no pudo aguantarse y mató una mosca. Y entonces, dándose cuenta de que había cometido una infracción, le habían dicho: no lo hagas, y él lo había hecho, entonces fue a buscar a la Belén. Y con su lenguaje de niño pequeñito, era pequeño, si apenas ahí caminaba, y llamó a la Belén y le dijo: mamá, ven, mira, ven. Y la llevó hasta donde estaba la mosca allí despachurrada, muerta. Y viene, se la enseña y dice: mira, mamá, mira, la mosca se ha caído y se ha matado. Se ha caído y se ha matado la mosca.
Se estaba quitando las culpas de encima. Ha sido ella sola, se ha caído y se ha matado. Eso es algo que hasta cuando somos mayores seguimos haciendo. Todos nosotros seguimos intentando quitarnos la culpa de encima. Si tú ves a uno en casa que pasa por ahí y tira un jarrón y lo rompe, dices, ¡hala! ¡Has roto el jarrón! Si tú pasas y eres tú el que le da el jarrón y lo tira y se rompe, lo miras y dices, ¡vaya! Se ha roto el jarrón. Nos cuesta asumir nuestra culpa. No dices, he roto el jarrón. Por instinto, a otros sí lo acusamos, mira, has roto el jarrón. Pero cuando eres tú dices, se ha roto. Siempre nos quitamos así las culpas de encima. El Daniel tenía habilidad para así quitarse la culpa. Una vez teníamos unos chorizos por ahí colgaditos que estaban aireándose y él llegaba allí, los miraba y no se podía aguantar, los olía y todo y no se podía aguantar, y se ve que en un momento dado no se pudo aguantar y mordió un chorizo. Pero se ve que se dio cuenta y no terminó de arrancar el bocado, dejó la marca de la dentadura en el chorizo, ¿no? Y entonces la Belén se fijó y vio allí un chorizo mordido, y entonces fue y le dijo a Daniel, Daniel, ¿has sido tú el que ha mordido el chorizo? Y él dice, no, solo lo he mordido un poquillo, solo lo he mordido un poquillo. Eso ya no es pecado, ¿no? Si solo lo hacemos un poco, ya no pasa nada, ya no es pecado. La batalla es real, hermanos, y aunque lo estamos así planteando de un tono un poco humorístico, al ver el ejemplo que aún ya desde niños se manifiesta esa lucha interior por hacer o no hacer y dejarnos llevar por nuestras pasiones, pero la verdad es que es serio, ahora como adultos, como cristianos, es un tema importante en la vida del creyente porque nos lleva a una realidad, y es que no siempre como cristianos sabemos batallar con la tentación, no sabemos manejarla y tenemos que llegar a por qué y cómo solucionamos cada una de esas cosas. Acompáñame en la Biblia, ábrela si tienes la palabra de Dios preparada, a la epístola a los Romanos capítulo 6, en el versículo 23. La tentación al final no es el problema ya sabes cómo se llama, es pecado, ese es el problema. Y también sabemos que a la solución del pecado Dios nos ha provisto un remedio. Entonces dice en Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte. Esa es la realidad, ese es el problema. La tentación en sí mismo no es el problema, o sea, una tentación no es un pecado. Es ceder a la tentación nos lleva al pecado, ese es el problema, porque la paga del pecado es muerte. Pero también dice el versículo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Ahí está el problema, es el pecado, pero ahí está la solución de parte de Dios, Jesucristo. Ese versículo que yo creo que todos os sabéis de memoria, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está el pecado, no se pierda. Si pecamos, nos perdemos, pero si creemos en Jesucristo, nos salvamos. Tenemos vida eterna. El problema se llama pecado y la solución se llama Jesucristo. Y partimos de ahí. Todos tenemos que pasar por este conocimiento, conocer realmente el pecado y conocer realmente al Salvador, al que nos libra del pecado y de la maldición del pecado, que es Jesucristo. Cuando aceptamos el hecho de que Cristo ya pagó por el pecado y confiamos en Cristo como nuestro Salvador, ahora tenemos que entender un principio, de ahí tenemos que partir para pelear, para luchar, mejor dicho, para luchar en esta batalla en la tentación. Y tenemos que entender, en saber, conocer y aceptar un principio que dice la Biblia, y es esto que os estoy diciendo. Cuando conocemos que Jesucristo ha pagado por nuestros pecados en la cruz, creemos en esto, lo aceptamos, entonces oficialmente la Biblia dice que hemos muerto al pecado. Así lo dice. Usa precisamente este lenguaje, aquí mismo donde estamos con la Biblia abierta en Romanos 6, mira en el versículo 1 hasta el 3.
Romanos 6, del 1 al 3. Vamos a leerlo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahí lo tienes. La expresión muertos al pecado. Y Pablo plantea un dilema, que es el que yo en esta serie que estamos tratando de nuestra nueva vida en Cristo, recuerda que el primer tema que tratamos fue la seguridad de la salvación, después hablamos sobre el perdón, sentirnos perdonados, y en un orden ahora estamos llegando a este punto de luchar y vencer en la tentación contra el pecado. Y ahí habíamos planteado que estar seguros de nuestra salvación, saber que no la perderemos en ningún momento, y porque hemos sido perdonados por Dios de todos nuestros pecados, los que cometimos y los que cometeremos, nos podría llevar a una lógica de decir, bueno, pues si ya soy salvo, pues puedo pecar y no pasa nada, porque soy salvo por gracia, entonces cuando yo peco, la gracia de Dios aún abunda más todavía. Y esto es el planteamiento de Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, imposible, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, aquí hay un principio, y es que tú y yo, hermanos, si hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador personal, o sea, si estamos en la gracia, hemos muerto al pecado. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Cuando Cristo murió en la cruz, si tú has creído en Jesús como tu Salvador, quiere decir que en la cruz tú moriste juntamente con Cristo. Has muerto a una vida vieja. Esa vida vieja incluye el pecado. Nosotros hemos muerto al pecado. ¿Y qué quiere decir eso de que hemos muerto al pecado? Aquí mismo en Romanos 6, voy a avanzar un poquito más hasta el versículo 10, leeremos del 10 al 14, dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Hay un contraste ahora entre una muerte y una vida. Hemos resucitado a una vida nueva y hemos muerto a una vida vieja. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, cosa que tenemos que tener en cuenta. Yo me tengo que considerar muerto al pecado. Tengo que saber esta declaración. Si has creído en Cristo, si estás en la gracia, has muerto al pecado. Entonces yo me tengo que considerar así, muerto al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahora escucha lo que dice, versículo 12. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Aquí, en este versículo 12, hay varias cosas importantes. Una, seguimos estando en un cuerpo mortal. De hecho, este capítulo 6 de Romanos, juntamente con el 7 y con el 8, hay que estudiarlos así en su conjunto, y aquí se nos enseña ampliamente toda esta lucha en la tentación contra el pecado, porque en el capítulo 7 esta idea del cuerpo mortal se desarrolla más ampliamente, y ahí Pablo dice que hay una ley en nuestro cuerpo, la ley del pecado, la ley de la carne, que nos lleva sin remedio a cometer pecados. Ahí está la realidad de esa vida vieja en la cual tú no puedes por ti mismo vencerla. Yo con mi mente quiero agradar a Dios, pero me encuentro sirviendo al pecado. Pablo sabe muy bien de qué hablaba, porque él, como religioso, perseguidor de la iglesia, intentaba agradar a Dios, pero se encontraba siempre frustrado, fracasado. ¿Por qué? Porque aún no creía en Cristo, no había recibido el Espíritu Santo, no estaba en el Espíritu. Como dice en Romanos 8, andamos en el Espíritu, no en la carne. La primera cosa, pues, que tenemos que tener en cuenta es que hemos muerto al pecado, pero hay una realidad, y es que aún estamos en nuestro cuerpo mortal. El pecado está en nuestro cuerpo mortal. Nuestra parte espiritual busca agradar a Dios, servir a Dios,
Anhelamos las cosas de Dios, tenemos hambre por su palabra, queremos obedecerle, adorarle, servirle, pero en nuestro cuerpo mortal está el pecado. Pero lo primero que dice el versículo es: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. El cuerpo está ahí, la carne es débil, pero no puede reinar. ¿Se entiende? No reine. ¿Qué es cuando alguien reina? Es quien manda. Si el pecado reina en tu vida, manda el pecado en tu vida. No puede reinar el pecado en tu vida. Eso es lo que quiere decir que hemos muerto al pecado, que no puede mandar el pecado en ti. Ya no tienes que andar en la carne no puede ser la que domine, ahora tiene que dominar el espíritu. Tienes que ser victorioso en el espíritu, la carne tiene que estar sometida. La tenemos que tener controlada por nuestra fuerza especial que Dios nos ha dado, que es la fuerza del espíritu. Cuando Pablo dice que hay una ley en mi carne que me lleva cautivo a pecar, las leyes son cosas que están establecidas y que nosotros por nosotros mismos no podemos cambiar. En la naturaleza existen leyes, la ley de la gravedad. Siempre me gusta poner este ejemplo al hablar de este tema porque es muy gráfico. O sea, tú por ti mismo no puedes vencer la ley de la gravedad. Si alguien duda de mis palabras, pues salte al balcón, al terrado de tu casa y salta, aunque tú te convenzas diciendo la ley de la gravedad no tendrá poder contra mí, porque yo tengo fe, porque yo creo, porque yo voy a agitar rápidas mis manos para volar, porque yo me creo Superman, lo que tú quieras, pero la ley de la gravedad es siempre la misma y te estrellarás contra el suelo. Esperemos que vivas en un bajo y solo haya 1 metro de altura de la ventana, porque yo no puedo cambiar esa ley. Ahora bien, ¿se puede cambiar una ley de la naturaleza? Sí. ¿Cómo? Con una ley mayor. Entonces los hombres han podido desarrollar mediante la invención de motores, de propulsores, de todo lo que es el sistema de la aerodinámica aplicada en la aviónica, y entonces el hombre ha sido capaz de crear artefactos que puedan volar y de esa manera superar la ley de la gravedad. Entonces la combinación de diferentes leyes, como es la aerodinámica, la fuerza motora, etcétera, pues ha sido capaz de superar una ley, que es la ley de la gravedad. La ley del pecado que está en nuestra carne, en nuestro cuerpo mortal, dice ahí, es real, no la podemos ignorar. Ahora bien, Dios nos ha dado una ley superior, que es la ley del Espíritu. Por eso la Biblia ahora nos dice, habéis muerto al pecado. ¿Por qué? Porque hemos recibido la nueva vida en Cristo. Y esa nueva vida te da la fuerza, te da los recursos, te capacita para vencer la ley del pecado que está dentro de ti. Y por eso la expresión no dice, quiero que te fijes que no dice, ya no podéis cometer ni un pecado, no dice eso. Dice que no reina el pecado en vosotros. Porque es el mismo planteamiento que Juan en su primera carta contempla. Dice, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si pecamos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Más adelante dice que el que practica el pecado no es hijo de Dios. Practicar. No cometer un pecado por accidente, no es sucumbir, sino practicar así sin que te importe, como una fábrica de pecados. No. Por eso, como creyentes, el pecado ya no puede reinar en ti. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Tú ya no puedes ser esclavo del pecado, de tal manera que le obedezcáis. Tú ya no puedes ser esclavo. ¿Por qué? Porque ahora Dios te ha dado una nueva vida, y la vida del Espíritu es más poderosa que la ley de la carne, que la vida de la carne. Entonces, sabemos que el pecado todavía existe como influencia, pero su reinado ha sido destruido en nuestra vida. Tiene acceso a nosotros el pecado a través de la tentación, pero ya no tiene autoridad sobre nosotros. No lo obedezcáis, dice este versículo.
Ni tampoco presentéis vuestros miembros, estoy leyendo versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. No te ofrezcas, no te presentes. Dicho de otra forma en otro lugar de la Biblia, no deis lugar al diablo. Tu cuerpo carnal con sus concupiscencias está ahí. Bueno, pues no lo provoques. Si tú sabes que esto te tienta, evítalo. Si tú sabes que mirando esto vas a ser tentado, apártalo de ti. ¿Entiendes? O sea, no presentes tus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Vamos a utilizar otra forma de lenguaje para ilustrar esto. Alimenta a tu hombre espiritual y no alimentes a tu hombre carnal. Si tú le das de comer mucho a tu carne, y no me estoy refiriendo a la paella, a la barbacoa y a eso, sino a la tentación, al pecado, tu cuerpo mortal tendrá mucha fuerza. Y por el contrario, si no estás alimentando al hombre espiritual, estará débil. ¿Quién dominará? Ya lo sabes. Por eso tienes que, como dice el versículo, tienes que presentarte a ti mismo a Dios, como vivo entre los muertos. Y tus miembros, preséntalos a Dios como instrumentos de justicia. Ahora tienes que ver que el propósito de Dios para ti ya no es que seas esclavo del pecado. El propósito de Dios para ti es ser un instrumento en sus manos de vida, de justicia. Tienes que entender que Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Y para hacer cosas grandes Dios contigo ya no puede ser obediente al pecado, esclavo del pecado. Dice en el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Si estás en la gracia, has muerto al pecado. El pecado no se puede enseñorear de ti, o sea, no puede ejercer como Señor sobre ti, porque ahora ya no tiene ese poder. Ahora tú tienes la capacidad de decir no al pecado. Somos libres, porque Dios nos ha hecho así libres, para decir no al pecado. Bien, esta es la primera parte y esto es lo que todos tenemos que saber, porque el diablo, el tentador, no quiere que creas esto. Satanás viene y quiere que creas su mentira. Su mentira es que tú no puedes hacer nada contra el pecado, que eres impotente contra el pecado, siempre vas a fallar. Eso es lo que Satanás quiere que creas, que sigues siendo un esclavo del pecado. Si tú tienes mentalidad de esclavo, te comportarás como esclavo. ¿Entiendes? Lo primero que tenemos que entender para llegar a la victoria es este principio, conocer la verdad de la palabra. Y la palabra de Dios te dice que si estás en la gracia, has muerto al pecado. El pecado no tiene poder sobre ti. Tienes la capacidad de decir no en la tentación al pecado y salir victorioso. Tienes que entender y creer lo que la Biblia dice al respecto. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Alguna vez os he dicho que este es el primer versículo que me aprendí de memoria después de convertirme. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y escucha lo que dice ahora. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Dice todas son hechas nuevas. Esto es lo primero que tenemos que creer. Tenemos que saber. La palabra de Dios cuando te dice esto, estos son verdades que transforman tu vida, que lo revolucionan todo. La ignorancia te lleva al fracaso, el conocimiento de la verdad te lleva a la victoria. Si tú estás en Cristo, antes la expresión era si estás en la gracia, la Biblia utiliza diferentes expresiones para hablar de lo mismo. Si estás en Cristo eres una nueva criatura, o sea, una nueva creación. Por lo tanto hay un antes y un después, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Bien, esta es la primera parte, pero vamos a la realidad. ¿Pero qué pasa cuando parece que esto no funciona?
¿Qué ocurre cuando yo ya he llegado hasta aquí, hasta donde estamos nosotros ahora? Y yo sé que he creído en Cristo, que estoy en la gracia, y yo ya sé que ahora el pecado no tendría que tener poder en mí, pero la realidad es que sigue teniendo poder. ¿Qué pasa cuando yo ya sé que soy una nueva criatura y que las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas, pero en la realidad digo, uy, pero todas no. Algunas son nuevas, otras aún sigo en el pasado. ¿Qué pasa cuando yo entiendo que he muerto al pecado, pero parece como que no, que sigo estando vivo en el pecado? ¿Qué pasa cuando estamos en ese punto, en esa situación? Bien, tenemos que hacer lo que la palabra de Dios nos dice que tenemos que hacer. El Espíritu Santo nos va a dar la fuerza para vencer el pecado, para soportar la tentación. No intentamos, el problema a veces está en que no intentamos solucionar la causa, sino el efecto. ¿Y cuál es el efecto? El pecado. Yo intento luchar contra el pecado, intento luchar contra el pecado y siempre fracasarás. ¿Por qué? Víctor, ¿no acabas de decir que hemos muerto al pecado y que no tiene poder sobre nosotros? Sí, pero para vencer tenemos que estar, recuerda, en la gracia. Tenemos que estar en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, si estamos en la gracia, si hemos muerto al pecado, ahora tenemos una nueva vida. Si no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El principal problema del fracaso de los cristianos que batallan contra la tentación y sucumben al pecado es que están atacando la causa, el efecto y no la causa. Los efectos son el pecado, pero ¿dónde está la causa? Ahora vamos a hablar de eso. Déjame ilustrártelo. Si tú de pronto dices, me encuentro mal, hoy no sé qué me pasa, estoy destemplado, no me encuentro bien, y te pones el termómetro y ves que tienes 38 grados y medio, tienes fiebre. Entonces tú dices, vaya, tengo fiebre, tienes un problema. ¿Cómo solucionas tu problema? Pues tú vas, te tomas un antifebril para que tu fiebre se quite y funciona, tu fiebre desaparece. Pero cuando pasan 4, 5, 6 horas, la fiebre vuelve a aparecer. Y entonces, ¿tú qué haces? Otra vez tengo fiebre. Te vuelves a tomar un antifebril y otra vez la fiebre desaparece. Pero a las 4, 5, 6 horas la fiebre vuelve a aparecer. ¿Y tú qué haces? Bueno, tú entonces dices, ¿de dónde me viene la fiebre? ¿Por qué tengo fiebre? Y entonces lo normal es que te vas al médico. ¿Y el médico qué hace? El médico no dice vamos a solucionar la fiebre, dice vamos a ver cuál es la causante de la fiebre. Si tú te quedas atacando la fiebre, estás atacando el efecto. Pero hay una causa de por qué se produce el efecto. De pronto el médico te dice, vale, es que tienes una infección. Estás atravesando por un estado infeccioso, tienes una infección, vamos a tratar la infección. Cuando se trata la infección y la infección desaparece, la fiebre desaparece. ¿Entiendes? Si tú sigues trabajando y esforzándote en tratar de hacer que la fiebre desaparezca, siempre que haya una causa, la fiebre seguirá saliendo, seguirá saliendo, seguirá saliendo. No podrás evitarlo. Lo mismo es con esto. Nosotros tenemos que saber que el atractivo del pecado es real. Todos sabemos eso. Lo importante es entender que nuestros deseos naturales son reales, son fuertes, pero ahora quiero que recuerdes algo importante. Los deseos naturales que te llevan a pecar son deseos que Dios nos dio y que son legítimos. Antes hemos dicho que quizás uno de vosotros tiene la tentación, para él la tentación es la comida. Mira, el médico me ha dicho, no comas tantas grasas, evita los fritos.
no abuses del azúcar. Y es que yo no puedo, es una tentación para mí. Me harto de comer azúcar a todas horas, es que me lo propongo, es que me ha dicho el médico que tengo el colesterol por las nubes, que estoy con hipertensión, que no sé qué, pero es que es tan fuerte la tentación para mí. El deseo de comer no es malo, es algo que Dios nos dio y es legítimo. El deseo de experimentar placer al comer es legítimo. Dios nos podía haber hecho como simples robots, que yo me sé por intelecto, yo sé que me tengo que tomar esta dosis de vitaminas, proteínas, hidratos, etcétera, y es lo que necesito para funcionar hoy. Y yo cojo, me tomo mi dosis, no sabe a nada, me la tomo, ya está, yo funciono. Nos evitaríamos problemas, pero Dios nos creó sensoriales, con capacidad para disfrutar de las maravillas de su creación. Y eso implica que cuando yo como, disfruto los sabores. ¿A quién le gusta el chocolate? Que levante la mano. Es ver chocolate y se te hace la boca agua. ¿A quién le gusta la panceta ahí en la barbacoa con toda su grasita, doradito, ahí? Disfrutas comiendo porque Dios nos ha creado así. Entonces todos esos deseos naturales en un principio no son malos. Lo malo es cuando se descontrolan esos deseos en nosotros. Siempre que sobrepasamos los límites que Dios estableció y que nosotros por instinto ya sabemos que si sobrepaso este límite estoy pecando, todos sobrepasar los límites que tienen que ver con el amor, ese principio básico en el que se resume toda la ley y los profetas, entonces nos metemos en terreno pecaminoso, entonces nos metemos en un problema. Una de las principales tentaciones que llevan al pecado muchas veces tiene que ver con el sexo. Hoy en día la industria del sexo es una fuente que domina Internet y muchos sucumben a esa tentación, pero el sexo en su origen no es malo. Dios lo creó como algo bueno dentro del contexto del matrimonio y hay un disfrute en ello. Pero como en todo lo demás, cuando el pecado entró en el mundo, todo quedó maldito, todo quedó trastornado. Cualquiera de nuestros deseos naturales dados por Dios fuera del orden que Dios ha establecido, de una forma descontrolada, sin la sujeción a lo sano, a lo natural, a lo correcto, entonces nos lleva al pecado. La primera reacción cuando caemos en la tentación, como antes hemos dicho, es darnos cuenta que hemos pecado y nos quitamos culpa de encima. ¿Te acuerdas de Adán y Eva en el paraíso? Cuando Dios se acerca al hombre y le dice, Adán, ¿qué has hecho? ¿Qué es lo que dijo Adán? ¿Te acuerdas? La mujer que me distes, ella ha sido la culpable. ¿Había comido Adán del fruto prohibido? ¿Sí? ¿Entonces tenía culpa Adán? Claro. Entonces, ¿por qué le culpa a Eva? Y no solo a Eva, escucha bien las palabras de Adán. La mujer que me diste, con lo bien que estaba yo solo en el paraíso. La mujer que me diste, o sea, la mujer tiene la culpa, pero escúchame Dios, tú tienes la culpa que fuiste. ¿Quién me la dio? Tú. Se atreve Adán a culpar a Dios y a Eva para quitarse él la culpa de encima. Entonces Dios mira a Eva y Eva ¿qué dice? La serpiente me tentó. La culpable es la serpiente. Satanás, él juega el papel de tentador, pero escúchame, Satanás no te obliga a pecar, no puede obligarte a pecar. La serpiente, como dice allí, que es Satanás, la serpiente antigua que dice ahora en el Nuevo Testamento, no obligó a Eva a pecar. Eva no obligó a Adán a pecar. Adán y Eva pecaron porque ellos quisieron, porque lo decidieron.
Entonces tenemos que admitir, primera cosa, tenemos que admitir nuestra culpa. Si no somos conscientes de cuál es nuestro problema, no podremos atacar el problema. Si tú no sabes que tu fiebre te viene de una causa, de una infección, no podrás solucionar el problema de la fiebre. Tenemos que partir de la base de que yo tengo un problema, que es que vivo en un cuerpo mortal y mi cuerpo mortal débil me lleva a pecar. Para venir a Cristo y recibir su gracia es lo primero que tenemos que hacer, aceptar nuestra culpabilidad. Señor, soy un pecador, he pecado, perdóname. No te quites las culpas de encima, admite cuál es tu problema y entiende que no hay nadie más culpable que tú. Es que mis padres me maleducaron y... Sí, pero ahora eres responsable de tus actos. Es que cuando yo era niño sufrí un trauma. Sí, pero ya no eres un niño, ahora eres un adulto. Ahora tienes que hacer frente a tu problema. Es que Eva me indujo. Sí, pero el problema es que tú lo decidiste. No te quites la culpa. Tienes que aceptar ese principio. Y recuerda, a Satanás en la Biblia se le llama el tentador. Pero su poder se limita a manipularte, a engañarte, a tentarte, pero nunca Satanás te puede obligar a hacer algo que tú no quieras. Aquí estamos, ¿tienes todavía abierto 2 de Corintios? Pues mira en el capítulo 11, versículo 3. 2 de Corintios 11, 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Igual que Eva fue tentada por Satanás, nosotros en nuestros sentidos, lo sensorial, que fue donde Eva fue engañada, sean de alguna manera extraviados de la fidelidad a Cristo. Hemos sido llamados a ser fieles a Cristo y nuestros sentidos, tentados por el diablo, nos pueden llevar a faltar en esa fidelidad. ¿Recuerdas? Eva escuchó lo que Satanás tenía que decir, vio el fruto, vio que era bueno, se fundamentó en sus deseos naturales. Era normal que Eva tuviera el deseo de probar los frutos tan deliciosos y apetitosos como había en el huerto. Y el huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal no era menos apetitoso. Entonces ella, por sus sentidos, se dejó llevar y en la debilidad decidió pecar. No nos olvidemos de eso. En Juan 8:44, en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 44, Jesús también enseñó, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, le está hablando a los fariseos y estos falsos religiosos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no habiendo permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y por lo tanto el diablo va a tratar de engañarnos, va a intentar de que no le creamos. Pero, claro, yo os he dicho, el único poder que Satanás tiene se limita a manipularnos, engañarnos y estimular nuestros deseos naturales. Y algunos estaréis pensando, ¿y te parece poco lo que puede hacer Satanás? Sí, pero quédate con la declaración, no te puede obligar. Quédate con eso. ¿Por qué? Porque la mentira del diablo, él es mentiroso, padre de mentira, quiere que creas que tú no puedes vencer al pecado, y sí que puedes. La Biblia lo dice. O crees lo que dice la Biblia o le crees a él. Porque la cuestión al final es esta. Claro, es que él nos engaña, nos manipula y aprovecha nuestra debilidad. Sí, pero tú solo tienes que hacer una cosa. Satanás tiene que mover un montón de hilos para intentar hacerte caer en el pecado, pero tú solo tienes que hacer una cosa. ¿Cuál es esa cosa? ¿Qué es lo que tenía que hacer Eva? Lo único que tenía que hacer era
obedecer el mandato de Dios. Dios le dijo, no comáis. Solo Eva le tenía que preocupar esto. Satanás está intentando quitar la atención de este punto, porque si Eva y Adán se mantienen firmes en decir, mira, Dios nos ha dicho que no lo hagamos, punto. Pero ellos cedieron y perdieron de vista lo único en lo que tenían que haber estado atentos. Empezaron a contemplar el fruto, empezaron a escuchar los argumentos de la serpiente. Bueno, no es exactamente así. Dios lo que pasa que no quiere, que porque si coméis seréis como Él, no sé qué. Mira, no entres en el juego de Satanás. Simplemente di no al pecado. En la tentación di no. No entres en el juego de contemplar, y si solo un poquito, pero si parece que no es malo, pero si es que, di que no. Te debes en fidelidad a Cristo, porque Él te ha salvado. Y si tú sabes que Dios te dice no, tú tienes que decir no. La palabra de Dios nos dice que Satanás es el tentador. Lo dice en diferentes lugares. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Dios ha establecido su iglesia para que velemos los unos por los otros. Él ha puesto pastores para que velen, como Pablo estaba velando por los tesalonicenses. No sea que venga el tentador, entonces yo estoy al tanto de vuestra fe. Él nos ha puesto en un cuerpo para que seamos más fuertes. Esa es otra de las cosas que tienes que tener en cuenta. Si estás en el cuerpo, eres fuerte. Si estás bajo autoridad, eres fuerte. Ahora, si tú eres un creyente, una oveja que va por libre, ya sabes lo que el lobo hará. ¿Recuerdas? Estamos explicando cómo vencer la tentación. Tienes que estar atacando la causa, no los efectos. Para solucionar la causa, tienes que entender las verdades de la palabra de Dios en cuanto al pecado y a la tentación. Tienes que estar donde Dios te ha dicho que estés. ¿Dónde? Una de las cosas, en la iglesia. Arropado por la obra de Dios, que es la iglesia. Si te sales de su propósito, eres vulnerable. En Mateo, capítulo 4, versículo 3. Mateo 4, 3 dice: y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Quién vino a Jesús? Satanás, el tentador. O sea, está claro que la Biblia dice que es tentador. Y por lo tanto es responsable de inducir a muchos a descarriarse. Es el inductor. Él es responsable de eso, pero no nos obliga, no te olvides. Constantemente Satanás va a buscar tus puntos débiles. Allí donde tú eres vulnerable, donde estás bajando tu guardia. Y una vez que Satanás encuentra eso, lo va a explotar, claro que sí. Va a procurar que eso sea la debilidad que te lleve a fracasar, a sentirte derrotado, a perder tu paz, tu gozo, tu plenitud, a dejar de ser útil en las manos de Dios. Es nuestro enemigo, no te olvides. En la primera carta de Pedro, ya sabes, un versículo muy conocido, primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Esa es la realidad. Pero no obstante, no te olvides tampoco de lo que estamos aquí insistiendo y refiriéndonos, y es que la Biblia dice que la acción de Satanás en nuestra vida es limitada. O sea, Satanás no tiene total poder sobre tu vida, ni puede hacer contigo lo que quiera, ni obligarte a nada. Un versículo clave para entender esto es Job 1:12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene Job está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. O sea, Dios ha establecido límites a Satanás en tu vida.
No serás tentado, dice la Biblia, más de lo que puedas soportar. Eso es una promesa de Dios. O sea que si sucumbimos al pecado no es porque no lo podíamos soportar. ¿Por qué? Porque hemos muerto al pecado. Es porque hemos caído en la debilidad, nos hemos dejado engañar, nos hemos descuidado. Ahora remataremos la idea de cómo atacar la causa. Déjame que te muestre Santiago capítulo 1, versículo 13 y 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Recuerda, Satanás es el tentador, pero no es que siempre que eres tentado está ahí Satanás a tu lado o un demonio, ¿no? A veces es de tu propia concupiscencia, de la misma carne. La debilidad de la carne te lleva ya, por naturaleza, a ser tentado. Lo digo eso porque a veces también se tiende a querer espiritualizar todo mucho, ¿no? Y Satanás, huye de mí, apártate de mí, león rugiente y no sé qué. Déjate de charlar con Satanás y de ponerte ahí a reprender demonios. Simplemente di no a la tentación. Solo eso, di no. Aquí se establece un principio en Santiago, es que Dios no tienta a nadie. Nunca digas que Dios me está tentando o Dios está llevándome a la tentación. Dios no tienta ni puede ser tentado de parte de nadie. Cuando somos tentados podemos decir que no. Y ahora vamos al punto culminante y terminamos con eso. ¿Y de dónde sacamos la fortaleza para decir que no? Recuerda, eres espiritual y eres carnal. Si estás donde Dios te ha puesto que estés, estarás venciendo al pecado siempre. Si estás separado, apartado de donde Dios te quiso poner, entonces eres débil, sucumbirás a la tentación y caerás en el pecado. Hemos estudiado en Efesios la armadura de Dios. Nuestra lucha es espiritual. ¿Cómo podemos hacer frente y resistir a la batalla espiritual? La batalla espiritual es esto que estamos hablando. No es andar pisándole la cabeza a Satanás, no. Es resistirle, no sucumbir a sus tentaciones, no creer sus mentiras. ¿Y cómo vencemos eso? Vístete de la armadura de Dios. Fundamental, la fe, la palabra de Dios que es la espada, la oración, ¿entiendes? O sea, aquí no hay, en este estudio, no hay unas claves secretas, no hay un brebaje, mira, coge la taza, añade este condimento, te lo tomas y resistirás la tentación. No, aquí están los principios que un día y otro día Dios nos viene enseñando. Dios te dice, llénate de mi palabra, búscame cada día, trabaja, involúcrate, vive en la iglesia, da la prioridad que merece todo eso. Entonces, ¿sabes lo que ocurre? Que serás una persona llena del Espíritu Santo. Tu armadura estará resplandeciente, tu espada estará afiladísima. Entonces se hará realidad que fuiste muerto al pecado y que el pecado no tiene poder sobre ti. Pero si estás apartado de la iglesia o te reúnes un ratito a la semana, si no perseveras en el estudio de la palabra, en llenarte de esa palabra, si tu vida de oración no existe, etcétera, etcétera. Bueno, pues, ¿qué hacemos? Sigue luchando contra la fiebre, pero la fiebre seguirá saliendo porque no estás atacando la causa. ¿Se entiende? Lo vamos a dejar aquí porque se nos ha hecho la hora y creo que hemos pegado un buen repaso a un tema importantísimo en nuestra vida. Hasta entonces, pues, ahora nos queda esperar ahí y seguir adelante, porque Dios no se desanima. Él te toma de su mano y te levanta y Él sigue haciendo su obra en nosotros. Mira para atrás, te darás cuenta que has crecido, hemos avanzado, hemos obtenido victorias, así que vamos a seguir dando pasos al frente porque Dios nos lleva
a la victoria absoluta y total en el fin que tiene para nosotros. Queridos hermanos, mañana es domingo y como todos los domingos, primero por la mañana, a las 11 de la mañana hora de España, estaremos juntos para estudiar la palabra de Dios, para alabar a Dios, para tener comunión unos con otros. Eso es lo que hacemos cada domingo en nuestro culto dominical. Predicamos, alabamos, eso el domingo por la mañana. Juntos, si estás cerca y puedes venir, vente, es mucho mejor estar ahí en persona. Y desde este fin de semana ya no hay restricciones en aforo. Nos podemos reunir al aforo completo en el local de reuniones. Eso sí, tráete mascarilla, eso sigue estando vigente. Y más si se levantaron estas restricciones y aumenta el aforo, tenemos que cumplir con la ley, ser preventivos. Si te vienes, trae tu mascarilla mientras estás dentro de un espacio cerrado. Pero vente y disfrutemos juntos. Y por la noche, a las 9, si Dios lo permite, nos volveremos a sentar aquí, abriremos su palabra y escucharemos otra vez su voz. Así que, queridos, que Dios os cuide y os bendiga, que guarde vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús y mi deseo es que empecéis a vivir como vencedores en cuanto a la tentación y todas estas cosas. Un abrazo. Hasta mañana.